evaluación del curso de Derecho Civil 4. Al terminar esta clase, terminaríamos el contenido para su primer parcial, al cual ustedes se van a someter próximamente. Estamos hablando de dentro de 15 días. Ustedes la otra semana se examinan de los cursos que tienen en la jornada matutina y dentro de 15 días se examinarían de los cursos de la jornada de la tarde. Entonces, la próxima semana pues ya veríamos contenido que corresponde al segundo parcial. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La clase de hoy es el tema a tratar. Ahorita se los comparto. La semana 5 es referente a el incumplimiento, cumplimiento y transmisión de obligaciones. Hemos visto a lo largo de este curso todo lo referente a las obligaciones en general. Negocio jurídico, la ineficacia del negocio jurídico, los vicios del consentimiento, las clases de obligaciones, y el día de hoy vamos a ver lo que concierne al cumplimiento, incumplimiento y transmisión de las obligaciones. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca la forma en que las obligaciones pueden cumplirse, incumplirse o transferirse de conformidad con la legislación guatemalteca, esto es a través del Código Civil. En ese entendido, tenemos que la clase del día de hoy se va a dividir en 3 temas: cumplimiento de obligaciones, incumplimiento de obligaciones y transmisión de obligaciones. La primera parte entonces sería el cumplimiento de las obligaciones. Vamos a las generalidades. La razón de ser de nacimiento de toda obligación es en definitiva el cumplimiento de la misma, ¿verdad? La obligación es en definitiva de la misma. La obligación es creada para ser cumplida. Es de interés de cada parte obligada, acreedor y deudor, que la prestación sea realizada en el tiempo y en la forma convenidos, a efecto que el acreedor quede satisfecho sin necesidad de acudir a medidas coercitivas y el deudor quede liberado del vínculo jurídico que lo unía a aquel. Vemos entonces, jóvenes, que si yo, como persona, voy a celebrar un negocio jurídico, desde que yo celebro este negocio jurídico, nace una obligación. Y esta obligación, por ende, me constriñe a mí a cumplirla, ¿verdad? Esta obligación nace para que sea cumplida. Eso es lo que nos dice aquí, el cumplimiento de la misma, ¿verdad? La doctrina antigua consideró que el cumplimiento era un modo, el normal de extinguir la obligación. De ahí que el cumplimiento fue estudiado como uno de los modos de extinción de las obligaciones. Veamos la naturaleza jurídica de las obligaciones en cuanto a su cumplimiento. Para algunos autores, el cumplimiento o pago de la obligación es solo y simplemente un hecho que produce la extinción de la obligación. Para otros, el pago o cumplimiento de la obligación constituye siempre un negocio jurídico en razón de tener por objeto, en todos los casos, producir efectos jurídicos, extinción de la obligación y los derivados de esa extinción. Para la doctrina ecléctica, que como tal tiende a conjugar los criterios discrepantes, el pago es a veces nada más un hecho y a veces constituye una realidad de un negocio jurídico. Vemos acá, jóvenes, ¿cómo voy a cumplir yo una obligación? Por ende, va a ser a través del pago. Y es acá como vemos la naturaleza jurídica de cómo es de que se cumplen las obligaciones. Y la mayoría de
autores indica que el pago es el que pues viene a cumplir esas obligaciones. Los tratadistas apuntan a la solución ecléctica de estimar el pago. En ocasiones es un simple hecho y otras veces reviste de carácter de negocio. Lo primero sucederá cuando se trate, por ejemplo, de una prestación de servicios, ya que con la mera actuación del obligado se produce el cumplimiento de la obligación. Lo segundo, tendrá lugar el pago, solo puede tener realidad a través de un negocio jurídico, como por ejemplo la transmisión de una cosa, de un derecho real, etcétera, que presume la capacidad negocial y la voluntad de extinguir la obligación. Vemos entonces acá que definimos como pago. El pago se dice que es la plena y absoluta realización en la vida de lo convenido por las partes al contraer la obligación. El cumplimiento deberá, en su configuración material de la naturaleza de la obligación, según consista esta en un dar, hacer o no hacer. Vemos, jóvenes, que las obligaciones se basan en esto. Una obligación en dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Eso va a ser el pago, que en algunas partes pues va a ser pecuniario y algunas veces, pues bueno, como dice aquí, solamente es un acto del negocio jurídico. Viene acá, el deudor debe realizar el acto principal en que consista la obligación. Este acto principal se realiza según el tenor de la obligación. Era lo que les decía. Nos vamos a ir al tenor de lo que establece el negocio jurídico. ¿A qué me obligué? ¿Cuándo nació el negocio jurídico? ¿Verdad? Es el acto principal. Se realiza según el tenor de la obligación en el tiempo, lugar y modo convenido. Otra definición del pago, ¿cómo viene? La palabra pago viene del lenguaje vulgar, una acepción más restringida que en la ley, ya que hace referencia solo al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y en la ley con sentido técnico en cumplimiento efectivo de la obligación de cualquier clase que sea, ¿verdad? El pago es regulado en el Código Civil como ese cumplimiento, pero de las obligaciones pecuniarias. Vemos así, que son en su mayoría, ¿verdad? En su mayoría. ¿Qué otra definición se nos dice del pago? Es el total cumplimiento de la prestación llevado a cabo por el deudor con el ánimo, ven acá, esta palabra clave, con el ánimo de extinguir el vínculo jurídico. Eso viene a ser el pago. Ese ánimo de venir a extinguir un negocio jurídico. Porque al pagar, obviamente, salvo yo mi compromiso, como dicen otros, salvo mi obligación y termina la misma. Ya no me tienen que pedir nada ni solicitar nada, puesto que yo ya pagué. ¿Ya? Solvento mi obligación, extingo el vínculo jurídico con el pago, ¿verdad? Más acepciones acerca del pago. Cumplimiento de la prestación, obligación, que puede ser dineraria o una actitud. También puede venir de un tercero que paga o cumpla con la obligación. Ya lo vamos a ver en la sesión de derechos. Entonces se produce un cambio, un tercero va a ocupar el lugar del acreedor, va a asumir las garantías y derechos que tenía el antiguo acreedor. El tercero asume los derechos y acciones del antiguo acreedor hasta el monto de la cantidad efectivamente pagada. Esta institución de la subrogación, todas las legalizaciones provenientes del derecho romano lo tratan dentro del pago. Lo que da origen a la sustitución del tercero por el acreedor es que precisamente es el pago, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cómo se van a dar estas sesiones o transmisión de derechos, la subrogación, en fin, ¿verdad? En la última parte de la clase. ¿Qué requisitos voy a necesitar yo para que se dé el pago? El Código Civil, la legislación establece que para que el pago realmente exista,
se debe de cumplir con lo siguiente, es decir, los requisitos para la existencia del pago. ¿Cuáles son estos? Obligación válida, intención de exigir la obligación, pago de lo debido. Hacia eso se nos dice estos requisitos. Y vamos. Obligación válida. La obligación debe de surgir a la vida jurídica con plena validez. O sea, aquí ya dejamos atrás los vicios del consentimiento, que este negocio va a ser perfecto, nace a la vida jurídica sin ningún problema, ¿verdad? O sea, la obligación debe surgir a la vida jurídica con plena validez. O sea, no hay problema. O sea, comprador y vendedor, en su caso acreedor y deudor, están plenamente facultados para contraer un negocio jurídico. Bueno, esta obligación es válida. A eso se refiere. La extinción de aquello, dice, la obligación debe surgir a la vida jurídica con plena validez para que el pago produzca como consecuencia la extinción de aquella. Era lo que les decía, vamos a redundar en lo mismo. Me obligo a algo, es mi deber cumplir esta obligación para extinguir la misma. Esa obligación debe ser válida, es decir, tienen que tener un objeto lícito, no viciar del consentimiento, etcétera. Entonces, a eso se refiere, con plena validez, para que el pago como consecuencia de la extinción de aquella, es decir, para que produzca los plenos efectos esperados del mismo, ¿verdad? Uno a veces sale pidiendo un negocio, pero la obligación es cumplir la obligación. Cumplir a lo que la obligación me contrajo, ¿verdad? Esa es la obligación válida. Si estamos frente a un negocio jurídico válido que cumple con todas las normativas, no hay ningún problema, ¿verdad? Seguimos. Intención de extinguir la obligación. ¿A qué se nos refiere acá? Que quien paga debe hacerlo con el ánimo, con el propósito de que el hecho o el acto del pago, según sea el caso, tengan como lógica necesaria consecuencia la extinción de la obligación, liberándose de esa forma del vínculo jurídico que lo constreña al deudor, ¿verdad? Son muchas las situaciones que se dan en determinados negocios jurídicos jóvenes en cuanto a que uno, como deudor, tiene ese deber, ese es más que todo un deber de esa intención de extinguir la obligación. Si yo me comprometo a algo, por decirlo de otra forma, en un negocio jurídico, aunque la técnica es, si yo me obligué a algo, yo como ser humano tengo que cumplir, ¿verdad? Al cumplir estoy exonerando, estoy liberando, son verbos, ¿verdad? Liberando la carga, ¿verdad? La carga a la cual me comprometí, ¿ya? Quedo saldado. Cuando dicen unos, bueno, yo ya cumplí, aquí se acabó, ¿verdad? Este negocio jurídico, con eso se dice. Y esa es la intención de extinguir la obligación. Y viene lo último, ¿verdad? El pago de lo debido. El pago debe consistir precisamente en la ejecución o abstención por el obligado o del hecho o acto en que consiste la prestación, no otra conducta, porque de lo contrario no se ajustaría a la actitud del comerciante. Vemos acá, jóvenes, pago de lo debido. Uno debe de cancelar o pagar lo que realmente es, siempre en justicia, ¿verdad? Porque muchas veces se tiende a confundir esto, ¿verdad? Se tiende a engañar un negocio jurídico sobrevalorando el precio. Puede pasar. Entonces aquí es donde alzan su voz y dicen, no, el pago debe ser correcto.
equivalente, por decirlo así, en otras palabras, en cuanto al pago a lo debido. Eso es en cuanto a los requisitos para la existencia del pago, ¿verdad? Vienen ahora los elementos de pago. Unos son los requisitos o existencia, ven acá, requisitos para la existencia del pago. Y luego vamos a ver entonces los elementos del pago. ¿De qué elementos me están hablando acá? Hay elemento personal, elementos reales y elementos formales, ¿verdad? Esos son los 3 elementos del pago. Los elementos personales. En el cumplimiento de la obligación hay un elemento personal activo. Eso ustedes lo saben. El sujeto activo pues va a ser quien en determinado momento pues quiera exigir el cumplimiento de esa obligación. ¿Y cómo me va a venir usted a exigir? Pues bueno, aquí está, ¿verdad? Es el cumplimiento de la obligación. Alguien que efectúa el pago. Quien cumple la obligación haciendo efectiva la prestación involucrada en la misma. El pagador puede ser la misma persona del obligado o una tercera persona. A mí lo que me interesa es de que me pague. Y si una tercera persona viene a cancelarme ese cumplimiento, lo voy a recibir, ¿verdad? A menos que sea algo delicado y pues bueno, no se permita que una tercera persona involucrada pague o cumpla, ¿verdad? Esta obligación. Muy delicado, ¿verdad? Dice acá, el pagador puede ser la misma persona del obligado o una tercera persona, pues así como ellos lo quieran, ¿verdad? O sea, ahí uno es a como lo tome, ¿verdad? Si yo quiero que me pague la persona que se obligó, sí lo haré. Pero si no hay ningún problema, lo puede hacer una tercera persona. Ya vamos a ver las regulaciones en el Código Civil. También hay un elemento pasivo. Vemos que estamos en los elementos. Y dentro de estos está el elemento activo y el elemento pasivo, ¿verdad? Hay también un elemento pasivo, el acreedor o quien recibe el pago, en otras palabras, quien está legítimamente capacitado para el pago, para recibir el pago. Bueno, ¿qué pasa acá? Muchas veces en los negocios jurídicos uno dice, ay Dios, dice uno, lo voy a hacer, ¿verdad? Y voy a dejar a otra persona para que me reciba el pago, ¿verdad? Pero yo con quién firmé, con quién me obligué. Entonces yo a esta persona debo de pagarle. Si esta persona, acreedor, no actúa luego, ¿verdad? Y no actúa, entonces tiene que establecerse bien a quién, o sea, yo como les he dicho, en un negocio jurídico se debe de quedar establecido bien las formas. Por eso decía, tiene que estar claramente definido esto, ¿verdad? Ahora, si por causa mayor el acreedor no está, tiene que dejar un apoderado, un mandato, ¿verdad? Eso lo dice la ley. Vamos a ver al artículo 1380. Vamos a ir auxiliándonos de nuestra ley. Y vemos acá el inicio del capítulo 6 de este código en cuanto que indica el cumplimiento de las obligaciones y cómo vienen a darse esas por medio del pago, era lo que estábamos diciendo y lo que estamos viendo ahora como un elemento personal en el pago. ¿Y qué nos establece el artículo 1380? El cumplimiento. No, dice los cumplimientos. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero. Era lo que decíamos en cuanto al sujeto pasivo, ¿verdad? Tenga o no tenga interés, ya sea consistiéndolo o ignorando el acreedor, ¿verdad? Así eso se refiere. Pero cuando sucede esto, jóvenes, cuando se vaya a dar en alguna ocasión un negocio jurídico, ¿verdad? Y ustedes tienen que ver todas esos panoramas en cuanto a que si al final, al cumplimiento de la obligación, no está el acreedor o no está el deudor, dejar previsto todo esto, ¿verdad? ¿Por qué?
puede ocasionar problemas y hay quienes no acatan la ley como debe ser, ¿verdad? Luego viene, en consecuencia, el pago puede hacerlo el deudor. Lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Por de las dos partes puede el acreedor recibir eso, ¿verdad? Y por la parte del deudor también puede otra persona incluirse, ¿verdad? En consecuencia, el pago puede hacerlo el deudor, principio general, ¿verdad? En todas las situaciones de la vida, jóvenes, siempre van a haber excepciones. Van a haber normas generales y van a haber excepciones. Y yo quiero que ustedes tengan claro, ¿verdad? Que siempre es difícil que no haya ninguna excepción en algunas legislaciones o en los casos establecidos, ¿verdad? En caso del pago puede hacerlo el deudor, principio general. O un tercero, con anuencia del deudor, ¿verdad? El pago necesariamente debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato, el poder y la representación legal para recibir monedas. Eso así es, ¿verdad? 1384. ¿Qué nos establece acá? El pago debe hacerse al acreedor. Yo le debo pagar al acreedor. O a quien, ese O es el que parte, ¿verdad? Porque por regla general, a quien se le paga es al acreedor, ¿verdad? Así es, a quien se le paga es al acreedor. El pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal, ¿verdad? Hacia eso se nos da esta definición del pago. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el tercer elemento. Es el elemento real. El elemento real que nos establece. ¿Tiene relación directa con el objeto? Claro que sí, porque vamos a tratar acerca de la obligación, ¿verdad? Tiene relación directa con el objeto de la causa. Bueno, si yo, por ejemplo, dice acá elemento real, lo traigo a ejemplo. Si yo voy a comprar el día de hoy un televisor, dice, tiene relación con el objeto en sí. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar estipulado, por ejemplo, en una compraventa de una casa. ¿Cuál sería el objeto acá? La compraventa de la casa, el inmueble, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, tiene relación directa con el objeto del cumplimiento de pago, ¿verdad? En sí del consentimiento, la obligación expresa o debe objetivarse, materializarse, la prestación a razón de los términos visualizados, ¿verdad? Esto es parte de el civil que ustedes han venido conociendo a las diferentes etapas de su carrera profesional, ¿verdad? Y luego el elemento formal. Creo que este es un poquito más conciso, ¿verdad? El elemento formal. Cuando ustedes quieren darle forma a la voluntad de las partes, pues estamos hablando de esa formalidad en la que deben de revestir los instrumentos, o en este caso los negocios jurídicos, ¿verdad? Que en su mayoría pues son redactados en unos instrumentos públicos, ¿verdad? Sea cual sea, o va a depender de la naturaleza del caso. Viene acá, el elemento formal nos dice, quedan caracterizados en relación al mundo a modos en que debe aludirse la obligación, ya sea amando o haciendo la cosa indebida. Hacia eso nos refiere. Seguimos. ¿Qué efectos tiene el pago? Bueno, el efecto primordial del pago pues va a ser el cumplimiento de la obligación. Viene acá y dice, el efecto primordial del pago es la extinción. O sea, yo al pagar extingo. Es como cuando
está una llamarada, ¿va? Y necesita ser apagada porque ya cumplió su función. Vengo yo y apago, ¿verdad? Esa llama ya extinguió la obligación de darnos luz y todo, ¿verdad? Una vez cumplida, puedo tener uso de ella, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Entonces nos dice, el efecto primordial del pago es la extinción de la obligación, del vínculo o relación jurídica que unía al acreedor y al deudor por razón precisamente de obligación que ellos crearon entre sí. Ven acá. Otro efecto o otra definición que, bueno, coincide más o menos con la anterior. Establece, el efecto del pago es, por lo tanto, la culminación por su extinción del nexo obligatorio. No hay más de más. Pagando extingo mi obligación. Ya no me tienen que perseguir si yo estoy cumpliendo. Palabras claves, jóvenes. Cumpliendo, a eso se refiere. Y la regulación del pago está estipulada a través de los artículos 1380 en adelante hasta el 1407. ¿Qué podemos rescatar de estos artículos más importantes, verdad? Bueno, ya leímos el primero, que es el cumplimiento de pago, o que es, ¿verdad? El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un derecho, tenga o no interés y ya sea consintiendo o ignorando el deudor, ¿verdad? Vamos a ver, dice acá, el 1381, voy a leer los más importantes. En las obligaciones de hacer, ven esto importante, aquí de una vez la característica de estas normas. En las obligaciones de hacer, el acreedor, vean acá, ¿quién es el acreedor? El sujeto activo, ¿verdad? No puede ser compelido a recibir la prestación o servicio de un tercero. Claro, es muy lógico acá lo que establece este artículo y es muy importante, pero están dando esa especificación en las obligaciones de hacer cosa determinada. Dice, en las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubieran sido motivadas de desmarte al establecer la obligación, ¿verdad? Muy, muy importante, jóvenes, porque muchas personas, perdón, jóvenes. Muchas personas jóvenes, contratan, por decirlo así, en las obligaciones de hacer. Si yo voy a contratar, por ejemplo, a un violinista, este violinista me viene a ejecutar, hacer, el cumplimiento de la obligación de este violinista viene a ser ejecutar, ¿verdad? Ejecutar las melodías por las cuales yo lo contraté para el evento. Pero ¿qué establece aquí? En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido, es decir, no me puede obligar a mí el deudor, la persona obligada a cumplir. Aquí en este sería cumplir la ejecución, ¿verdad? De las melodías. No me puede obligar a decir, fíjese que yo no puedo hoy, pero le voy a mandar a mi hermano o a mi hermana, que también medio pueden, pero ahí pueden sacarle la tarea. Esto no puede ser. ¿Qué pasa acá? Aquí el deudor no está cumpliendo. Y aquí no podemos cambiar de persona del deudor en que lo decía acá, ¿verdad? Que puede ser ejecutado por un tercero. Acá no, porque se trata de una obligación de hacer, ¿verdad? Es muy diferente y no me pueden obligar
al recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad, eso era lo que iba a llegar, cuando la calidad y circunstancia de la persona o del deudor hubieran sido motivo determinante para establecer la obligación, ¿verdad? ¿Qué pasa, jóvenes? Es muy importante. Si yo contraté a una persona para que venga a ejecutarme ciertas melodías, pues bueno, es por la calidad de esta persona que me la han recomendado, ¿verdad? Hacia eso se refiere, es por la calidad. Y no voy a yo arriesgarme y voy a decir, sí, vamos a ver qué pasa con otra persona. No, ¿verdad? No me voy a eso, ¿verdad? Hacia eso no estoy yo, no me pueden obligar en estas obligaciones de hacer, ¿verdad? El que pague 1.382, el que pague por cuenta de otra puede repetir lo que pagó, a no ser que hubiera hecho contra voluntad expresa del deudor, ¿verdad? Esas ya son situaciones que pueden darse así, ¿verdad? El 1.386, jóvenes, es muy importante que lo anoten también. ¿Qué nos dice el 1.386, verdad? El 1.386 establece, no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta. ¿Ven? Aquí no es como las obligaciones alternativas, tiene que quedar especificado, ¿verdad? O si las hay, pues determinar bien cuáles son estas, ¿verdad? No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta, salvo de las que se debe. Por eso es muy importante, jóvenes, que desde que se firma, se valida este negocio jurídico, las estipulaciones queden ciertas, queden firmes en cuanto a qué es la obligación específica que yo debo realizar, ¿verdad? Aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición o ley especial de la misma, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere estos efectos del pago. ¿Qué pasa acá, mano? Otros artículos, ¿verdad? 1.387. El pago debe hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino con buen supuesto o por disposición de la ley. Esto es en cuanto a las obligaciones divisibles e indivisibles, jóvenes, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Esos serían entonces los efectos del pago. Estamos ahí. Bueno, yo ya pagué, ya cumplí con mi obligación. Muchas veces es en efectivo, muchas veces es dando pues los servicios o ejecutando para lo que se me dio, o bien no haciendo lo que se me ordenó. En fin, ya pagué, ¿verdad? Pero además de ello hay unas formas especiales de pago. Estas formas especiales de pago se establece que son pago en consignación y pago en cesión de bienes, ¿verdad? Repito, son formas especiales de pago. No es de que por esta vía se haga el pago, ¿verdad? La norma general, y vuelvo a lo primero, ¿verdad? La norma general me establece que ¿cómo debe hacerse el pago? Pues bueno, ya sea en efectivo o si es una obligación de dar, pues realizando, ejecutando lo que me obligué, ¿verdad? Esa es la regla general. El pago al hacerlo, extingue la obligación, pero siempre van a haber panoramas o situaciones en las cuales pues surjan otras circunstancias y viene acá las formas especiales de pago, ¿no? Si no se pudiera cumplir con la obligación principal, ¿verdad? Si nos vemos imposibilitados a pagarla así o por las circunstancias que así lo ameriten, ¿verdad? Y decimos que son dos, pago en consignación y pago en cesión de bienes. Bueno. Pago en consignación. Pago en consignación. ¿Qué nos dice la ley en cuanto al pago en consignación y la doctrina? Es el depósito que en forma legal hace el deudor de la cosa
objeto de la obligación cuando el acreedor no quiere o no puede recibirla, ¿verdad? Ese es un primer término, ¿verdad? Si el que vende no me quiere recibir el dinero, pues yo puedo pagarlo a consignación. Claro que sí se puede. Ya vamos a ver cómo será, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Pero existen los casos, ¿verdad? Y cuando se tiene esa noción de que, ay, esto lo puedo aplicar a tal y tal situación, sí, ¿verdad? Si encuadra, pues así debe de ser, ¿verdad? ¿Qué nos establece el Código Civil? Pago por consignación. 1408. Se paga con consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Muy importante. El pago de consignación debe de hacerse ante un juez competente. Yo no puedo decir, bueno, el acreedor a mí no me quiere aceptar el pago, pues entonces se lo voy a pagar a su tía. Y ese es un pago en consignación. No. Puede que en determinado momento el juez diga, bueno, sí, déselo a su familiar, déselo a su tía, en lo que usted solventa esa deuda conmigo, ¿verdad? Eso es posible. Eso es posible, ¿verdad? Pero ¿cómo lo debo hacer yo? El pago lo debo hacer de manera judicial, ante un juez competente. Pero así se define esta regulación del Código Civil, ¿verdad? El 1408 ya está leído, ¿verdad? Entonces, vamos en qué casos posee o qué casos se tienen que dar para que se dé la consignación. Estos casos, ¿cuáles van a ser? Bueno, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Era lo que les decía, ¿verdad? Ya, yo no quiero recibir nada o puede que por las circunstancias del caso esté muy, muy grave o no puede salir, entonces él definitivamente no puede recibir dicha cantidad, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Entonces, podemos entrar al trámite de cesión de bienes. Pero esto, ¿cómo se hace? ¿Verdad? Entonces, perdón, el pago por consignación. Pero entonces, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? El acreedor se niega. Esa es la primera instancia, ¿verdad? ¿Cuándo puede proceder más? Cuando el acreedor fuere incapaz, ¿verdad? Incapaz de recibir algo y careciere de representación legal, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Cuando un menor ha cumplido un bien mueble y todo, pues entonces hacia eso se refiere. Otra circunstancia, cuando el acreedor no se encuentra en el lugar en que se debió hacer el pago y no tuviera en dicho lugar un apoderamiento, ¿verdad? Bueno, esto es de que si uno no se encuentra en el lugar que debe hacerse el pago, ¿verdad? Bueno, no está, yo no puedo cerrar más. Yo entonces lo voy a pagar en consignación a un juez, ¿verdad? Me voy a buscar ese juez para que me absuelva, ¿verdad? De todo esto. ¿Qué otras características o casos se deben de hacer para que ocurra este pago en consignación, ¿verdad? Cuando la deuda fuera embargada o retenida por poder del deudor y ésta quiere exonerarse del depósito, ¿verdad? Y ya más adelante, o sea, ustedes van a tener acceso a todas estas nociones en cuanto a los tipos de contrato que se hagan, ¿verdad? Y este embargo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Por último, dice a los últimos tres, cuando se hubiere perdido el título de la deuda. Suele pasar, jóvenes, suele pasar. Me han llamado mucho en cuanto a que se pierden se pierden los títulos de propiedad. Entonces, hacia eso se refiere esto, ¿verdad? Cuando el rematario o adjudicatario
de bienes grabados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos y en cualquier otro caso en que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido, ¿verdad? Vemos la regulación de esta pago en consignación, que es un pago especial. Está regulado a partir del 1408 al 1415 del Código Civil. Y vemos acá cómo regula el Código Civil esta figura jurídica del pago por consignación. Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se le debe ante juez competente, no ante cualquier juez. Yo no voy a ir a pagar la consignación a un juez de la violencia, a un juez de femicidio, perdón, ahí son jueces, ¿verdad? Porque solo jueces hay, ¿verdad? Tiene que ser a un juez equivalente al familiar, a lo económico coactivo, ¿verdad? A eso se refiere en cuanto a esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, en 1409, pues ya, pues vimos los casos que tiene esto y vemos los efectos que les establece el 1410, que también así le damos lectura. Así rapidito, dice, para que la consignación produzca efecto es necesario lo siguiente: que se haga ante juez competente, ya lo vimos, ¿verdad? Pero ese juez debe ser en razón de la materia, ¿verdad? Que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago, que comprenda la totalidad de la deuda. Así va, yo voy a pagarle al juez la totalidad, no voy a ir a pagarle un porcentaje nada más, que sea la totalidad, ¿verdad? Líquida y exigible. O sea, el juez no me va a venir y me va a decir, te recibo solo una parte. No, él va a ver el cumplimiento a lo que yo me obligué, entonces tiene que hacerse esta cantidad completa, ¿verdad? Líquida y exigible con sus intereses y costas si las tuviera. Que esté cumplida la condición si la deuda fuere condicional o vencido el plazo si se estipuló en favor del acreedor, ¿verdad? Hacia eso se refiere este pago en consignación. Luego vemos la otra clase de pagos especiales, que es el pago por cesión de bienes. Solo permítanme un momento. La cesión de bienes requiere un estado de insolvencia. Vean acá, este requisito es muy importante. De entrada viene, la cesión de bienes requiere un estado de insolvencia. ¿Qué quiere decir esto? Se va a dar esa cesión de bienes cuando el deudor no pueda cumplir económicamente, ¿verdad? La cesión de bienes requiere un estado de insolvencia, pluralidad de acreedores y se extiende a todos los bienes del deudor, concediendo a los acreedores la facultad de vender los bienes cedidos y hacerse pago con los dividendos obtenidos. Además, libera al deudor, salvo pacto en contrario, de responsabilidad en la cuantía de los bienes cedidos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar regulado esto, verdad? Esto lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 1416, que nos establece este artículo en relación a esta definición legal de la cesión de bienes. El deudor puede hacer cesión de bienes. El deudor puede a sus acreedores cuando se encuentren en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas, ¿verdad? Esto traducido en otras palabras es a un estado de insolvencia, es decir, no tengo dinero, no tengo cómo pagarlo, pero sí tengo bienes, ¿verdad? Era el ejemplo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? De una obligación que era facultativa, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí se puede dar ese ejemplo de la cesión de bienes. ¿En cuanto a qué? Si Juan le debe a Pedro 200,000 quetzales, pero al término de esta no puede cancelarle, que le cancelará con su terreno que tiene la misma
cuantía o tiene el mismo precio, ¿verdad? Entonces, puede que yo sí quería cubrir esa cantidad y todo, pero solo mi bien es el que yo tengo de capital, pero ya no puedo pagar. Entonces puede hacer el pago por cesión de bienes, ¿no? Yo estoy extinguiendo mi obligación por un bien, ¿verdad? Para que así yo ya no tenga problemas judiciales y no me vengan a demandar por la X cantidad de dinero, no. Para eso tengo esos bienes que los voy a ceder para que yo pueda extinguir mi obligación, ¿verdad? Hacia eso se refiere este pago por cesión de bienes. Bueno, luego viene qué clases de cesiones existen, qué clases de cesiones de bienes existen, ¿verdad? Lo puede haber extrajudicial y judicial. La cesión de bienes extrajudicial es de carácter contractual. ¿Qué quiere decir acá? Extrajudicial es de que es a convenio de las partes, ¿verdad? Puede que en el negocio jurídico se estableció que el cumplimiento de la obligación era X cantidad, pero como les decía, yo ya no puedo pagar esta cantidad, entonces, pues bueno, con una mi propiedad te puedo pagar, acéptamela. Entonces se hace esa cesión de bienes, llegan a un contrato, pero es entre ambos, no tienen que acudir ante un órgano jurisdiccional, no tienen que entrar ante un juez competente a hacer esa cesión de bienes. Esa es la primera, ¿verdad? La cesión de bienes extrajudicial, es decir, de carácter contractual, es entre ellos, es un acuerdo entre ellos, ¿verdad? En cambio, la cesión de bienes de carácter judicial es un beneficio que se concede al deudor de buena fe y se le suspende el pago de sus deudas. Esta cesión tiene regulado su procedimiento en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si yo digo, no, mejor vámonos con un juez que nos ayude, que nos oriente, vamos a llevar esto a tribunales, entonces vamos a hacerlo a través de un proceso. Entonces, nos lo llevamos este caso ante un juez, entonces ya la cesión de bienes viene a ser judicial. En cuanto a que la extrajudicial se establece acá, pues bueno, es de carácter contractual. ¿Por qué? Porque es solo entre deudor y acreedor, ¿verdad? Hacia eso se refiere. La cesión de bienes, y eso está estipulado en el artículo 1417. La cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. Muy importante esto. Y aquí decía, la primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor. ¿Hay quién se lo va a conceder? Pues el juez, ¿verdad? Luego viene los efectos que produce esta cesión de bienes. Creo que uno de los principales es pues que extinga esa obligación a la cual se habría comprometido al momento de celebrarse un negocio jurídico. Hacia eso se refiere esta cesión de bienes judicial, ¿verdad? La separador del deudor, de la administración de sus bienes, quien no podrá recibir pagos válidamente, ¿verdad? Nos da todas las causas en las cuales se puede dar la cesión de el pago por cesión de bienes, ¿verdad? Como les repito, estas son formas especiales de pago. La obligación principal de pagar conviene al pago en sí, la regla general. Pero si no se tiene esa efectividad, ese pago en moneda nacional, ese servicio, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay clases especiales de pago, ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son esas, verdad? Pago en consignación y la cesión de bienes, ¿verdad? Van a ser los dos los que vienen a formar parte de esta cesión de bienes, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos el primer tema del día de hoy, que es el cumplimiento de las obligaciones que se va a dar a través del pago. Y si no se tiene esta solvencia del pago, pues se va a requerir a las formas especiales de pago, claro, siempre y cuando pues acreedor y deudor estén de acuerdo. Y esas formas especiales de pago van a ser, pues obviamente, la cesión de bienes
y en cuanto a que estábamos hablando a el pago por consignación, ¿verdad? Estas dos van a ser las formas especiales de pago. Entramos al segundo tema de la clase del día de hoy. Vemos que es el incumplimiento de las obligaciones. Por una parte, yo quiero cumplir a lo que yo me obligué, soy una persona responsable, entonces estoy cumpliendo con las obligaciones. Esa es la regla general, ¿verdad? Se tiene, y hay varias opciones, ¿verdad? Que si no se hace por esta vía, pues se hace esta otra, y así, ¿verdad? Estamos cumpliendo para que nuestra obligación quede extinguida y así también el negocio jurídico a lo que yo me obligué, ¿verdad? Pero viene lo contrario. Viene lo contrario y viene la contraparte, que es el incumplimiento de las obligaciones. Veíamos desde el inicio, las obligaciones nacen, emergen a la vida jurídica con el fin de ser cumplidas. Para eso nacen las obligaciones, para ser cumplidas, jóvenes. Eso es así. El modo y el tiempo convenidos, y no puede ser otra la finalidad, la última de su creación. No obstante, surge a veces que la obligación pues no puede ser cumplida, ¿verdad? No puede ser cumplida ni por el pago, como se estipuló, ni puede ser cumplida conforme las formas especiales de pago, ¿verdad? Ya sea por consignación o cesión de bienes. No, esta no puede ser cumplida, ¿verdad? Entonces se nos dice acá que el incumplimiento de las obligaciones es un acto esencialmente antijurídico. ¿Por qué? Porque se sale de la ley. No estoy cumpliendo con mi obligación, a lo que yo me obligué. Entonces estoy cayendo en algo ilegal, ¿verdad? Algo antijurídico. Eso es un acto esencialmente antijurídico que proviene de la conducta culpable del deudor. Ven acá lo importante y cómo se ve esto, ¿verdad? Que no deja que la prestación se lleve a cabo y hace que la relación jurídica no se vea satisfecha como tal y como originalmente se combina entre las partes, lo que hace que el derecho reaccione contra el deudor. ¿Por qué? Porque aquí entonces el acreedor en su derecho, como era lo que veíamos en las obligaciones al momento de si el deudor va a incumplir, automáticamente yo como persona activa voy a actuar y voy a exigir el cumplimiento de esas obligaciones. Pero aquí el incumplimiento de las mismas va a ser por culpa del deudor, ¿verdad? Así por sencillo, ¿verdad? Él va a ser el que tenga esa culpabilidad en cuanto al incumplimiento de las obligaciones. Por eso se dice que es un acto esencialmente antijurídico, ¿verdad? El incumplimiento no definitivo de la obligación lleva al estudio de la mora. Si el deudor incluye temporal o defectuosamente la prestación debida, esa circunstancia debe constar fehacientemente en la forma que la ley determina. Nótese que en el caso de la obligación no puede ser definitivamente cumplida por el deudor. La mora no tiene relevancia alguna si la tiene alguno cuando la obligación puede ser cumplida, aunque con retardo. Una vez que se llegó el tiempo estipulado en el cual yo tenía que cumplir con mi obligación y no lo hice, ya caí en un incumplimiento. Y si el negocio jurídico establecía que se incumplía, yo ya caía en mora. La mora es otra figura, ¿verdad? Figura jurídica, no fruta, ¿verdad? Jóvenes, fruta, no, fruta por la época tropical es bonita, pero la mora, pues es otra figura jurídica que se va a dar en ese retardo de el incumplimiento de mis obligaciones, ¿ya? La mora no va a aparecer cuando yo cubro o la hice mención en el cumplimiento de las obligaciones. Claro que no, no es necesario. Entonces viene esta figura jurídica y viene a decir que si uno incumple, o sea, llegó el tiempo y no cumplo, pues automáticamente caigo en mora.
¿Y qué es esa mora? O sea, viene del retardo, del incumplimiento de obligaciones, ¿verdad? Así es como está la mora. La mora se nos establece aquí que es el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación. ¿Verdad? Retardo o retraso culpable en el cumplimiento de la obligación. Culpable. ¿Quién tiene la culpa? El deudor. ¿Verdad? Se está imputando el retraso del deudor. El requerimiento para constituir la mora debe ser notarial o judicial. Ojo también, ¿verdad? ¿Cómo se va a requerir la mora? Ya sea de manera judicial o notarial. ¿Y dónde está regulada esta figura de la mora? Vámonos al artículo 1428. Yo creo que sí lo tienen, ¿verdad, jóvenes? Sí lo tienen. El artículo 1428, en cuanto a su definición de la mora, establece lo siguiente. El acreedor, el deudor de una obligación exige se constituye en mora por la interpelación del acreedor, ¿verdad? Vemos acá, jóvenes, la mora se va a dar al momento que yo no cumplí con mi obligación. Ya cumplí. Y suele pasar muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, en los servicios telefónicos, en los servicios de energía, ya viene la mora, viene estipulado en el pago del IVA, en los contratos, etcétera, ¿verdad? Viene estipulada ahí la mora, cómo se debe de cobrar, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que el incumplimiento de las obligaciones, ¿a qué se refiere? El cumplimiento de las mismas está regulado y puede ser de dos formas. Vemos acá, el incumplimiento puede ser por incumplimiento imputable al deudor y por incumplimiento no imputable al deudor. O sea, en las dos formas es por culpa del deudor, pero vamos a ver cuándo va a ser imputable y cuándo no es imputable al mismo. Incumplimiento imputable al deudor. Este incumplimiento se tipifica cuando el surgimiento del mismo, la conducta del deudor o manifiesta de evidente sentido que no cumpla con la prestación debida. Es determinante en la no extinción normal de la obligación y puede ser, ¿por qué causas? Puede ser por dolo y por culpa. Es decir, jóvenes, un incumplimiento imputable al deudor puede ser por dolo y por culpa. Y dirán, bueno, pero es que a esa edad, ¿cómo se determina que van a actuar por dolo o que, bueno, se dé así, ¿verdad? El dolo, pues bueno, ya lo hemos visto y no lo vamos a manejar como el dolo que se regula en el Código Penal, ni la culpa tampoco, ¿verdad? Son figuras que a cada materia tienen ese significado de cómo van a darse, ¿verdad? Y vemos acá, el dolo se da el dolo debido al propósito del deudor de no enmancar su conducta para cumplirla debidamente de él. El dolo que da origen a incumplimiento obligacional tiene por relevante, esto es otra cosa, otra adición al dolo, ¿verdad? El dolo que le da origen al incumplimiento de la obligación tiene papel relevante la intención y el propósito de cumplir lo pactado, ¿verdad? Muy, muy importante esto. Viene la culpa. La culpa es la acción u omisión perjudicial. Ya. Es la acción o omisión perjudicial a otro en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia. Tal vez dirán ustedes, bueno, pero si tiene lo mismo, está regulado igual en el Código Penal, pero esto está traído a materia civil, ¿verdad? Es diferente. ¿Cómo regula una cosa de la otra, verdad? Esto está regulado en el
1424 del Código Penal. Entonces vemos acá. 1424. La culpa consiste en una acción o omisión perjudicial a otro en que se incurre por ignorancia, impericia y negligencia, pero sin propósito de dañar. Esa es la palabra clave. Sin la intención o sin el propósito de dañar o hacer algo, ¿verdad? Hacia eso se refiere la culpa, ¿verdad? Luego vemos que habían dos, ¿verdad? Dos formas por las cuales se podía incumplir las obligaciones. Y veamos que era por dolo y por culpa en cuanto a el pago por el que se ha dado, ¿verdad? El incumplimiento no imputable al deudor, es decir, no pagó, pero tampoco yo tengo la culpa, ¿verdad? No pagué, pero no fue culpa mía, yo sí quería cumplir, esa es la palabra clave, sí se quiere cumplir. Cuando el incumplimiento de la obligación ocurre por causa no imputable al deudor, es decir, no es responsable por razón de tal circunstancia, ya que se tipifique el incumplimiento temporal o definitivo, y puede ser. ¿Por qué motivos puede ser? Por caso fortuito y por fuerza mayor. Vean acá que es muy diferente uno del otro y a veces lo tienden a confundir, ¿verdad? Hacia eso se refiere. El incumplimiento no imputable al deudor por caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Y vemos acá cómo se va a dar por caso fortuito, ¿verdad? Este suceso que sin intervenir la voluntad del deudor. Aquí no interviene la mano del hombre. Es un caso fortuito. Resulta imprevisible, inevitable o previsible, no inevitable, dando lugar a que impida el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? No tuvo que intervenir la voluntad del deudor, ¿verdad? Caso fortuito es el hecho que no imputable al deudor por su independiente de su voluntad, que impide el exacto cumplimiento de la obligación, bien de modo temporáneo o definitivo, ¿verdad? Y la regulación está en el 1425. La responsabilidad por culpa debe graduarse, atendiendo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que la culpa se va graduando. El juez va a determinar en qué etapa o qué tan grado de culpabilidad tuvo el sujeto deudor en cuanto a que no pudo cumplir, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, viene. El caso fortuito, dice, es el hecho no imputable al deudor por ser independiente de su voluntad, que impide el exacto cumplimiento de la obligación, bien de modo temporal o definitivo. El caso fortuito se basa en el acaecimiento de hechos naturales. Yo no tuve la intención, pero dice aquí que la culpa se va a graduar de manera de cómo actuó por negligencia o impericia el deudor. Por ejemplo, yo hago negocio un vehículo, ¿verdad? Una compraventa de vehículo, pero le digo a la persona, déjamelo este fin de semana, que tengo que todavía que hacer unas cosas y me va a servir. Ya la otra semana ya no, ya te lo puedes llevar y todo, ¿verdad? Se hace el negocio jurídico, ¿verdad? Yo que tengo que hacer es cumplirle la entrega del carro, ¿verdad? A eso se refiere. Pero ¿qué pasa? Por la calle o algo está un árbol que está ya por caerse, por derivarse, y vengo yo y lo dejo estacionado ahí, sabiendo que se puede caer el árbol, ¿verdad? Viene un aire y sota fuerte y ¡pam!, cae en el carro. ¿Es un caso fortuito? Sí,
porque vino de la naturaleza. Yo no tengo que ver nada. Pero también él se puede argumentar y decir, bueno, sí fue un caso fortuito, pero la culpa le va a ser graduada, ¿verdad? Se va a graduar, ¿verdad? La misma, ¿verdad? La responsabilidad por culpa debe graduarse atendiendo a la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas y en el tiempo y lugar, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Viene el otro caso de fuerza mayor. La fuerza mayor se basa en el acaecimiento de hechos de los hombres. Ocurre cuando la actitud del deudor resulte irrelevante porque el suceso estaba más allá de toda percibilidad. Son de naturaleza intrínseca, ajenos a la voluntad de las partes. Un ejemplo de fuerza mayor, ¿verdad? No tuve el cuidado, me contrataron para ejecutar algo, pero en el camino yo iba paseando y todo, y ¡pum!, me atropella. No me di cuenta. Es un ejemplo de que yo no tuve la culpa. Yo sí quería cumplir, pero me dejaron imposibilitado. Y aquí yo no tuve interveniencia, pero la persona que me atropelló, pues sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, yo tengo esa culpa y yo no puedo pagar, ¿verdad? Pero es porque yo no puedo, ¿verdad? No es de que yo no quiera. Por eso es no imputable al deudor. No imputable al deudor. ¿Verdad? Siguiente. Vamos a ver. Terminamos entonces ahí, jóvenes, el segundo tema, que es el incumplimiento de las obligaciones. Llevamos 2 temas abarcados y vamos con el último, que es la transmisión de las obligaciones. Recordando que el primero era el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo se cumplían? Generalmente va a ser por el pago, ¿verdad? Si el pago no se da, pues hay formas especiales de pago, ¿verdad? El pago por cesión de bienes y el pago por consignación, ¿verdad? Esto si no se llegara a cancelar, ¿verdad? Viene y todo, al contrario de eso, viene el incumplimiento de las obligaciones, que puede ser por causas imputables al deudor y por causas no imputables al deudor, ¿verdad? Y teniendo en conocimiento que al no cumplir con las obligaciones, caigo en esta figura de la mora, ¿verdad? Ese retardo, al incumplimiento de las obligaciones. Y vemos acá el tercer tema de esta clase del día de hoy. El tema número 3 es la transmisión de las obligaciones. Mucho ojo acá. Se transmite esa obligación. Ya. Generalidades. Antiguamente quedó expuesto que la obligación fue considerada como un vínculo personalísimo entre acreedor y deudor. Por lo tanto, no era concebible que uno fuera sustituido en el nexo obligacional porque hubiese sido desvirtuar parte de la esencia de la obligación. Vean acá, jóvenes, anteriormente esta transmisión de las obligaciones en el derecho romano no era aceptada. ¿Y por qué me traigo acá al derecho romano? Puesto que vimos al inicio de clase que el derecho de obligaciones tenía su apogeo, nacía en la antigua Roma, y es aquí donde se desarrolla y tiene pues su válida perfección dentro de esta ciudad. Y pues bueno, viene acá y dice que antiguamente esta transmisión o esta figura jurídica, ¿verdad?, no fue considerada como un vínculo personalísimo. No lo fue, ¿verdad? Hacia eso dice, la evolución histórica permitió dejar atrás este criterio, ¿verdad? Llegando a concebir la obligación
como un acto jurídico con vida propia, independientemente de su esencia, de quienes habían dado origen y por lo tanto posible de subsistir, aunque cambiara uno de sus polos personales, acreedor y deudor. Si no está cualquiera de ellos, puede un tercero, ya sea del acreedor o del deudor, pues entrar a ese negocio jurídico para que ésta fuera cumplida por tercera persona, ¿verdad? Hacia eso se llegó. Fue así como surgió la figura denominada transmisión o transmisibilidad de las obligaciones, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta regulación en cuanto a la transmisión de las obligaciones. ¿Y cómo se va a dar la misma? Se va a dar por 3 casos: por cesión de derechos, por subrogación y por transmisión de deuda. Mucho cuidado. Aquí dice cesión de derechos y lo que vimos en la primera parte fue pagos especiales. ¿Y qué era uno? Era la cesión de bienes y aquí estamos hablando de cesión de derechos. La cesión de bienes decíamos que era por insolvencia, ¿verdad? Por insolvencia. Aquí vamos a ver cómo es esta cesión de derechos, ¿verdad? ¿Cómo se da esta cesión de derechos? La cesión de derechos establece que en la doctrina es denominada cesión o transmisión del crédito. Transmito eso, por eso es la cesión de las obligaciones o transmisión de las obligaciones. Planian indica al respecto, la transmisión de créditos es la convención por lo cual el acreedor no cede voluntariamente a un tercero sus derechos contra el deudor. Tercero que llega a ser acreedor en lugar de aquel, ¿verdad? Cedo mis derechos. Yo ya no quiero cobrarle a esta persona. Entonces yo le cedo estos derechos para que esta tercera persona venga a tomar el papel del acreedor y sea él quien cobre en nombre mío. En la cesión, el enajenante se llama cedente, el adquiriente del crédito cesionario y el deudor contra quien existe el crédito objeto de la cesión. Ven aquí importante, cedente y cesionario. Pero ¿cómo se va a surgir esto? Ay, yo a veces ni siquiera sé cómo está, ¿verdad?, esta situación. Viene acá. Legalmente se establece el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor. Era lo que les iba a decir, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerse? Pues bueno, lo puede hacer sin el consentimiento del deudor, ¿verdad? Yo como deudor tengo que cumplir con mi obligación, nada más, ¿verdad? Pero muchas veces pasa que a quien yo le debía ya no es él, sino que otro tercero, ¿verdad? Pero ¿cómo me consta a mí que ahora él es el facultado para cobrarme, ¿verdad? El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo convenio o en contrario, o que lo permita la ley o la naturaleza del derecho, ¿verdad? Todo depende de cómo sean las circunstancias. 1443. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenido en contrario o que no lo permita la ley, la naturaleza del derecho. En la cesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que les dé origen, en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. ¿Qué nos dice? 1444. La cesión comprende todos los derechos accesorios cuando no se pacte lo contrario. Y muy importante aquí, la cesión debe hacerse en escritura pública, artículo 1445. Por eso es que a mí cuando no me avisa el acreedor, ¿cómo voy a pagarle yo a usted si usted no es la persona acreditada? Bien, por cesión de derechos yo ya tengo esa facultad. ¿Y cómo la voy a hacer valer? Mediante una escritura pública, ¿verdad? Si se trata de derechos sobre inmuebles que deben inscribirse en el registro de la propiedad, dice.
También se nos dice que la cesión de derechos puede ser parcial o total, ¿verdad? Hacia eso nos refiere. ¿Por qué? Es total si comprendiera la totalidad del derecho y parcial si no la comprendiera en su totalidad. 1447 dice, si la cesión no comprendiera la totalidad del derecho y el título quedará en poder del cedente, se hará constar esta circunstancia en el momento de cesión y el cedente estará obligado a exhibirlo cuando lo necesite el cesionario, ¿verdad? Esta es la primera figura jurídica, ¿verdad? La cesión de derechos, ¿verdad? ¿Cómo se da, verdad? Viene la segunda figura jurídica, que es la subrogación. ¿Cómo vamos a dar la subrogación? Por una parte es una forma de pago y por ende extinción de la obligación, pero otra supone mantenimiento del solvens o pagador de los derechos y acciones que tenía el acreedor primitivo. Subrogación viene del verbo subrogar, ¿verdad? Como que sustrae para sí, ¿verdad? Esos derechos. Las teorías que afirman que la subrogación es un supuesto de extinción total del crédito o un caso puro de transmisión ficticia del crédito. Las teorías que afirman que es un caso de transmisión del crédito identifican la subrogación con la cesión del mismo o bien sostienen que el pago por el hecho de un tercero no es un verdadero pago. Existe una teoría llamada teoría de la operación de la doble cara, según la cual la subrogación es pago en relación con el acreedor y excepción en relación con el deudor. Estas clases de teorías, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo quieren darle esta pauta a la subrogación? Dicen que esta, pues, es un pago en relación al acreedor y excepción en relación con el deudor. Vamos a ver cuál es la definición en sí de esta subrogación. Se nos dice que la subrogación es cuando un tercero, siempre en esa transmisión de las obligaciones, ya vimos que en la cesión de derechos también interviene un tercero. Aquí en la subrogación interviene un tercero, ¿verdad? La subrogación es cuando un tercero que paga la obligación asume para sí. Es decir, si yo voy a subrogar los gastos del deudor, ¿verdad?, asumo para mí los derechos y acciones que tenía el acreedor primitivo en relación al deudor, ¿verdad? O viceversa. El Código Civil establece, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Esto está regulado en el 1453. Vean acá. Aquí empieza a regularse la subrogación. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación, ¿va? Yo le estoy transfiriendo a él todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Dice 1454. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta subrogación, que es la segunda figura jurídica de la transmisión de las obligaciones. ¿Y qué nos dice acá? ¿Cómo va a ser la subrogación o cómo es tomada la subrogación? Conforme a las disposiciones del Código Civil, la subrogación puede ser de manera voluntaria o bien de manera legal. ¿Ah? ¿Y cuándo va a ser voluntaria? Tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Era lo que veíamos anteriormente, que les daba lectura a este artículo, ¿verdad? Y se dará la subrogación voluntaria por dos situaciones. Una es que nazca de un convenio que celebre en el acreedor y el tercero, ¿verdad? O sea, aquí se va a dar lugar, pero van a estar cumplidas todas las partes, ¿verdad? Una es que nazca de un convenio, ese convenio
¿Quiénes lo van a celebrar? El acreedor y el tercero que paga, ¿verdad? Aquí es a la inversa. Yo cedía esos bienes, ¿verdad? Esa cesión de derechos, ¿verdad? Acá no, el acreedor y el que paga, ¿verdad? O bien que surja un acuerdo entre el tercero que paga y el deudor, ¿verdad? ¿Y cuándo se va a dar una subrogación legal? Tiene lugar por ministerio de la ley sin necesidad de la declaración alguna de los interesados. ¿Y cuándo se va a dar? Lo regula el artículo 1455 del Código Civil, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que le es preferente, ¿verdad? Cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Importante, jóvenes, porque no sabemos qué negocio se ha hecho tras este y por eso ese tercero involucrado viene a tener ese interés en este negocio jurídico, ¿verdad? Tercero, cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor y cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia, ¿verdad? Estos son los casos en que podía darse la subrogación, ¿verdad? Viene la última, ¿verdad? Que es la transmisión de la deuda. La transmisión de la deuda, que es la tercera figura, es la transmisión de deuda o asunción de deuda. Ocurre cuando una persona sustituye a otra en la posición o calidad de deudor, liberando al primitivo del nexo obligatorio. Libero al deudor, al primero, ¿verdad? Del nexo obligatorio y manteniéndose la identidad de la obligación. Es decir, jóvenes, acá en la transmisión de deuda, yo al que debía, al que tenía esa obligación, le quito ese peso, por decirlo así, y se lo transfiero a otro. Pero la obligación en el negocio jurídico persiste, ¿verdad? Esa obligación persiste. Por eso dice, liberando al primitivo del nexo obligatorio y manteniéndose la identidad de la obligación y las garantías del crédito, salvo puramente personas y de las reales otorgadas por un tercero, sino medio el consentimiento de este. De acuerdo con las disposiciones del Código Civil, la transmisión de la deuda tiene lugar ¿en qué ocasiones? Bueno, se realiza en una obligación personal por convenio entre el acreedor y el tercero que sustituye al deudor. Vean acá, sustituyen al deudor. O bien por convenio entre el deudor y el tercero, siempre que siempre que el acreedor lo consienta expresa o tácitamente. Esto está entre los artículos 1459 y 1460. En cuanto a qué dice, la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verifican por convenio, es decir, debe de haber convenio entre las partes. ¿No? La sustitución, también puede convenirse entre el deudor y el tercero, siempre que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Segundo caso, el acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo pacto en contrario. Es decir, no se puede repetir la figura. No se puede repetir esta figura dos veces, ¿verdad? Se hace nuevamente. Tercero, el deudor sustituido queda obligado en los mismos términos que lo estaba el deudor primitivo. ¿Por qué? Porque la obligación subsiste, es la misma, solo se está transmitiendo la deuda a otra persona, ¿verdad? Por eso dice, el deudor sustituido queda obligado en los mismos términos que lo estaba el deudor primitivo. Pero si la deuda estuviera garantizada a confianza, esta garantía cesará con la sustitución del deudor, liberación del garante, a menos que el fiador consienta expresamente que continúe la garantía. Cuarto caso, si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, garantía real, la transferencia de la cosa pignorada hipotecada transfiere la deuda con todas sus consecuencias y modalidades sin necesidad de convenio expreso de los interesados. ¿No?
Esto está en el artículo 1464. El número 5. El deudor sustituido puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las personales que sean, pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo, ¿verdad? No puede venir y tocar las condiciones que tenía el deudor primitivo, pero sí puede el sustituto oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda. Es decir, que el nuevo puede actuar conforme le parezca, ¿verdad? Siempre y cuando como se dé la naturaleza del caso. Bueno, 6. Cuando se declare nula la sustitución del deudor, la transmisión de la deuda, la antigua deuda subsiste con todos sus accesorios, pero con reserva de derechos adquiridos por terceros de buena fe. Esto está de último en el artículo 1466 y 68, y quiero que lo leamos nuevamente porque es muy importante. Dice, cuando se declare nula la sustitución del deudor, porque puede pasar que se declare, ¿verdad? Esto va a depender del negocio jurídico y lo que se dé. La antigua deuda subsiste, nace, o sea, la obligación siempre va a estar hasta que no sea cumplida fehacientemente, con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos adquiridos por terceros de buena fe. En este caso, el deudor primitivo es responsable por la disminución de la garantía. Entonces, jóvenes, muy importante estas clases de transmisión de bienes, de obligación. ¿Qué tiene que surgir? ¿Qué tiene que darse para que éstas nazcan a la vida jurídica y se cumplan y por lo tanto sean aceptadas como una transmisión de obligaciones y que por lo tanto las personas que vengan a sustituirlas puedan cumplir con la obligación, que en sí es ese nexo principal al que se quiere llegar en el cumplimiento de las obligaciones para lo cual fueron hechas, ¿verdad? Y llegamos entonces al final de la clase del día de hoy en cuanto al cumplimiento, incumplimiento y la transmisión de las obligaciones en general, ¿verdad? Ya con esto dejamos el contenido para su examen primer parcial que tienen dentro de 15 días. Como se los repito, la otra semana tenemos la clase número 7 que va a ser contenido ya para el segundo parcial que lo tienen dentro de, dentro de las semanas siguientes, ¿verdad? Pero la próxima semana tenemos clases normales, pero ya de contenido para el primer parcial es hasta donde llegamos el día de hoy a la semana número 5. Que tengan buena tarde, sigan auxiliándose de los links para poder tener una idea de las clases que tenemos en directo en los días respectivos. Que tengan feliz tarde y ha sido un gusto estar con ustedes.